Ahora, al recordarlo, todavía me resulta imposible procesar del todo lo que me ocurrió en aquellos cañones. No soy de las que inventan historias o adornan la verdad, y nunca he sido una persona que dé crédito al folclore o a los mitos. Pero lo que viví aquel otoño cambió todo lo que creía entender sobre la realidad. Este es el relato de cómo un pie grande vino a mí, desesperado, en busca de ayuda, y de cómo acabé pasando semanas con dos criaturas que la mayoría de la gente insiste en que ni siquiera existen. Es un relato sobre la fe, sobre la misericordia y sobre el descubrimiento de que la realidad es mucho más misteriosa y magnífica de lo que jamás concebimos. Llevaba unos 6 años trabajando como guardabosques cuando me asignaron a uno de los puestos más aislados del bosque estatal. La cabaña se encontraba al borde de un cañón rodeada de densos bosques de cedros y abruptos acantilados de arenisca que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En los días despejados se podían ver formaciones en 4 direcciones distintas, con sus cimas brillando de un rojo intenso bajo la luz de la mañana, incluso en septiembre. El cañón en sí era una mezcla de bosque ancestral y afloramientos rocosos, conectados por senderos que llevaban allí desde antes de que existieran los registros históricos. En teoría, mi trabajo era bastante sencillo: supervisar la población de pumas a medida que se acercaba el otoño, asegurarme de que ninguno corriera peligro por disputas territoriales, documentar sus movimientos y patrones de caza, e informar de cualquier cosa inusual a la oficina principal. El puesto tenía todo lo que necesitaba para sobrevivir durante meses seguidos: un calefactor de propano que mantenía caliente la única habitación, incluso cuando las temperaturas bajaban de 0, una radio para los contactos semanales, estanterías repletas de conservas y productos secos, y el aislamiento suficiente como para que una persona o bien aceptara su propia compañía o perdiera la cabeza por la soledad. Elegí ese destino a propósito. Lo solicité específicamente cuando la plaza quedó vacante. Siempre he sido una mujer espiritual. Crecí asistiendo a misa todos los domingos, con mi familia en un pequeño pueblo donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás. Mi abuelo era la persona más creyente que he conocido y me regaló un medallón de oro cuando tenía 11 años, haciéndome prometer que nunca me lo quitaría. Y nunca lo he hecho. Ese medallón ha estado en mi cuello a través de todo, durante el instituto y la universidad, durante mi formación como guardabosques, en cada destino que he aceptado. Ahora está tibio por el calor de mi cuerpo, alisado por las décadas en que mis dedos lo han tocado al rezar o cuando estoy nerviosa. Estar en plena naturaleza siempre me ha ayudado a sentirme más cerca de lo divino. Hay algo en las zonas remotas que elimina todo el ruido y las complicaciones de la vida normal, sin televisión, sin internet, sin multitudes de personas corriendo en sus ajetreadas vidas. Allí, en esa cabaña aislada, solo estábamos yo, los cañones y mi fe. Solo yo y la creación en su forma más auténtica. Cada mañana, antes de empezar mis rondas, me sentaba en la pequeña mesa de madera junto a la ventana y leía la Biblia, una edición gastada encuadernada en cuero que también me había regalado mi abuelo. Cada noche antes de dormir, me arrodillaba junto a mi litera para rezar, dando gracias a lo divino por otro día a salvo y pidiendo que velara por mi familia en casa. El trabajo en sí no era físicamente exigente, aunque requería paciencia y concentración. Me despertaba con la salida del sol, preparaba café en el hornillo de propano, tomaba un desayuno sencillo de granola o tostadas y luego salía al bosque con mis prismáticos, mi cámara y un cuaderno impermeable donde anotaba todo lo que observaba. Caminaba durante horas siguiendo los senderos de caza
y los lechos secos de los arroyos, rastreando el fondo del cañón en busca de señales de actividad de pumas. Huellas en el polvo, marcas de garras en los árboles donde habían marcado su territorio, excrementos que me decían qué habían estado comiendo, el ocasional cadáver de ciervo que mostraba sus patrones de caza. Localizaba a los propios pumas cuando podía, observándolos desde una distancia segura a través de mis prismáticos. Documentaba qué cazaban, cómo se movían por sus territorios, si parecían sanos o mostraban algún signo de herida o enfermedad. Eran sobre todo hembras, aunque de vez en cuando pasaba por la zona algún macho transeúnte. Hacía fotos con mi cámara, con cuidado de mantenerme a sotavento y en silencio para no molestarlos. Luego volvía a la cabaña, redactaba informes detallados de todo lo que había observado, rellenaba los formularios oficiales y comunicaba mis informes por radio 2 veces por semana al puesto principal de guardabosques, a unos 55 kilómetros de distancia. El aislamiento no me molestaba como a otros guardabosques con los que hablaba. De hecho, lo prefería. Me gustaba la quietud, rota solo por el sonido del viento en los cedros, el graznido de los halcones, el aullido lejano de los coyotes durante la noche. Me gustaba poder pensar con claridad, sin interrupciones constantes. Me gustaba la sencillez del trabajo y de la vida. Despertarse, hacer tu trabajo, estudiar las escrituras, mantenerte alimentada y caliente, irse a dormir, solo yo y el mundo natural, haciendo un trabajo honesto que importaba. A finales de septiembre, las temperaturas habían empezado a bajar considerablemente por la noche. Me despertaba y veía condensación en las ventanas de la cabaña, mi aliento visible en el aire frío del interior, hasta que encendía el calefactor de propano y calentaba el lugar. Los álamos ya habían empezado a teñirse de dorado, y la primera helada de verdad había tocado las cotas más altas. Los pumas estaban cada vez más activos, aprovechando la temporada de migración de los alces. Era un momento crítico. Si los pumas no establecían buenos patrones de caza antes de que llegara el frío intenso, podrían pasar apuros durante los meses de escasez. Había estado siguiendo a varios pumas en particular. Había una hembra con 2 crías jóvenes que parecían sanas, bien alimentadas, aprendiendo todo lo que necesitaban saber. La madre les estaba enseñando todo lo necesario para sobrevivir, cómo acechar a las presas, cómo reconocer buenos lugares para emboscar, cómo evitar las zonas humanas. También había un macho grande, de probablemente unos 80 kilos, con la cara llena de cicatrices de alguna antigua pelea territorial. Pasaba la mayor parte del tiempo solo, recorriendo metódicamente los mejores terrenos de caza. También había documentado a otros adultos y a varios felinos más jóvenes, todos con buen aspecto a medida que avanzaba el otoño. Todo parecía normal, solo otra estación en los cañones, el ciclo natural continuando como lo había hecho durante miles de años. Entonces, una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos carmesí, dorados y violeta oscuro, estaba fuera de la cabaña cortando leña menuda. Era algo que hacía todas las tardes. El calefactor era eficiente, pero también mantenía una pequeña chimenea de leña como respaldo, y me gustaba anticiparme a mis necesidades. El trabajo físico me sentaba bien después de un día de caminata y observación. Me daba tiempo para pensar y rezar, mientras mi cuerpo estaba ocupado con el ritmo de blandir el hacha y apilar la leña partida. Tenía mi rifle apoyado en la pila de leña, como siempre. No es que esperara problemas, pero no te arriesgas cuando estás sola en territorio de pumas. El rifle estaba cargado con munición pesada, diseñada para detener a un depredador si llegaba el caso. Aunque en 6 años nunca había tenido que dispararlo a nada más grande que una serpiente de cascabel que se acercó demasiado a mis provisiones. Aún así, era reconfortante tenerlo cerca, un recordatorio de que podía protegerme si era necesario.
Estaba concentrada en mi trabajo, disfrutando del aire fresco en la cara, del olor a cedro recién cortado, de la forma en que el sol poniente hacía que todo brillara con un tono ámbar. Fue entonces cuando lo oí, un sonido como ningún otro que hubiera oído antes en todos mis años trabajando en la naturaleza. Empezó como un murmullo grave, casi como un gemido, pero más profundo y resonante. Se me erizó el vello de la nuca al instante. Hizo que se me pusiera la piel de gallina con una alarma instintiva. Venía de algún lugar profundo de mi cerebro primitivo. Me detuve en mitad del movimiento, con el hacha congelada sobre mi cabeza y escuché. El bosque se había quedado en completo silencio, ni pájaros piando, ni insectos zumbando en la maleza, ningún sonido en absoluto, excepto ese profundo gemido retumbante. Era el tipo de silencio que se produce cuando hay depredadores cerca, cuando toda pequeña criatura sabe que debe esconderse y quedarse quieta. Solo ese sonido, fuera lo que fuese, acercándose a cada segundo que pasaba. Entonces lo vi. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada con la luz menguante. La figura que emergía de la linde del bosque era enorme, de fácilmente casi 3 metros de altura, cubierta de un pelaje oscuro de color marrón rojizo. Caminaba erguida como un humano, pero se movía con una fuerza y una gracia que eran completamente inhumanas. El pie grande era descomunal, con hombros más anchos que los de cualquier ser humano, brazos que le llegaban casi hasta las rodillas y un rostro que estaba a medio camino entre humano y simio, pero no era claramente ninguno de los dos. Mi primer instinto fue el terror, un miedo primario puro que inundó mi sistema de adrenalina. Dejé caer el hacha y me abalancé sobre mi rifle, llevándomelo al hombro con manos que temblaban tanto que apenas podía sujetarlo con firmeza. Mi dedo encontró el gatillo y me preparé para disparar, para defenderme de lo que fuera aquella criatura. Pero entonces el pie grande hizo algo que lo cambió todo. Levantó ambas manos en un gesto que era inconfundiblemente humano, un gesto de rendición o de súplica. La criatura emitió de nuevo ese sonido profundo y retumbante, pero esta vez fue más suave, casi suplicante. Y entonces, para mi absoluta sorpresa, el pie grande cayó de rodillas en la tierra y la nieve. Esta criatura descomunal, este ser imposible, estaba arrodillado ante mí en lo que solo podía describirse como una súplica. El pie grande estaba suplicando. Me quedé allí paralizada, con el rifle todavía levantado, mi mente tratando de procesar lo que estaba viendo. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto no podía ser real, que los pie grande no existían, que debía de estar alucinando o soñando, pero la criatura estaba justo ahí, delante de mí, tan real como los árboles y las rocas, y el aire que se enfriaba sobre mi piel. El pie grande emitió otro sonido, más suave ahora, casi un quejido. Los ojos de la criatura, unos ojos profundamente inteligentes que captaban la última luz del atardecer, estaban fijos en mí, con una expresión que solo podría describir como de esperanza desesperada. Esta cosa, fuera lo que fuese, necesitaba algo de mí. Lo necesitaba tanto como para superar lo que debía de ser su propio miedo a los humanos, sus propios instintos de supervivencia que deberían haberla mantenido lejos de mí. Mi dedo permaneció en el gatillo, pero no disparé. Algo en esos ojos me detuvo. Algo en ese gesto suplicante me hizo hacer una pausa. Y en esa pausa, el pie grande emitió un sonido más y señaló hacia el bosque que tenía detrás, hacia la naturaleza más profunda. La criatura quería que la siguiera. Cada instinto práctico que tenía me decía que esto era una locura, que disparara un tiro de advertencia, que volviera a la cabaña y cerrara la puerta con llave, que pidiera ayuda por radio, que me alejara de esta criatura imposible tan rápido como pudiera. Pero había algo más que me hablaba en ese momento, algo más profundo que los instintos prácticos de supervivencia.
Era la misma voz que siempre me había guiado en asuntos de fe. El mismo conocimiento interno que me había llevado a este destino aislado en primer lugar. La criatura necesitaba ayuda y a pesar de mi miedo, a pesar de la imposibilidad de la situación, supe que estaba siendo llamada a prestar esa ayuda. Bajé el rifle lentamente, aunque lo mantuve en mis manos. El pie grande observó esta acción y emitió un sonido que podría haber sido de alivio o gratitud. Luego la criatura se puso en pie, moviéndose con una gracia sorprendente para algo tan enorme, y comenzó a caminar de vuelta hacia la linde del bosque. Se detuvo después de unos pasos y me miró claramente esperando, claramente aguardando que la siguiera. Dudé un largo momento más. Esto podría ser una trampa, insistía mi mente racional. Esto podría ser peligroso más allá de toda medida. Pero entonces toqué el medallón que llevaba al cuello, sentí su peso y su calor familiares y pensé en la fe. La fe de verdad, no solo la del tipo cómodo que practicas en la iglesia el domingo, sino la que te pide que te adentres en la oscuridad cuando te llaman. La que te pide que confíes incluso cuando todo parece imposible. Cogí mi linterna y mi botiquín de la cabaña, movida por un instinto que no entendía del todo. Si la criatura necesitaba ayuda, podría estar herida, y si de verdad iba a seguir a este pie grande hacia la naturaleza al anochecer, quería estar lo más preparada posible. Mantuve mi rifle en una mano, con el seguro quitado, el dedo cerca del gatillo, no apuntando al pie grande, pero listo si era necesario. Entonces respiré hondo. Recé una rápida oración pidiendo protección y seguí a la criatura hacia el bosque. El pie grande se movía rápidamente entre los árboles, más rápido de lo que yo podía seguir con comodidad, pero se detenía constantemente y esperaba a que lo alcanzara. La criatura estaba siendo deliberadamente cuidadosa para no perderme, mostrando un nivel de conciencia y consideración que era sorprendentemente humano. Nos adentramos más en el cañón, lejos de la cabaña, lejos de los senderos que conocía, en un territorio que nunca había explorado. El sol ya se había puesto por completo y dependía de mi linterna y de los atisbos ocasionales de la oscura silueta del pie grande delante de mí. El corazón me latía con fuerza, en parte por el esfuerzo de seguir el ritmo, en parte por el miedo, en parte por la pura imposibilidad de lo que estaba haciendo. Seguir a un pie grande a través de la naturaleza por la noche. Sonaba a locura incluso mientras lo hacía, pero seguí adelante, seguí siguiéndolo, seguí confiando en esa voz interior que me decía que esto era lo correcto. Caminamos durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos 45 minutos. El terreno se volvió más accidentado, más empinado, más difícil de transitar. Trepamos por troncos caídos, escalamos laderas rocosas, nos abrimos paso a través de una densa maleza. Me ardían las piernas de fatiga, respiraba con dificultad, pero el pie grande seguía moviéndose con ese mismo ritmo incansable. Finalmente, llegamos a un pequeño claro junto a un saliente de roca, y fue entonces cuando vi al segundo pie grande. Este era más pequeño, quizá de solo 1 metro de altura, con un pelaje de un color más claro, casi canela, bajo el haz de mi linterna. Una cría. La cría de pie grande estaba tumbada en el suelo, acurrucada sobre un lecho de agujas de pino y hojas que claramente habían sido dispuestas con esmero. Incluso desde la distancia pude ver que algo iba mal. La pequeña criatura temblaba a pesar de que la estación era cálida, emitiendo pequeños quejidos que me llegaron directos al corazón. Su respiración era dificultosa, rápida y superficial. El pie grande más grande, el padre, como comprendí entonces, se acercó al lado de la cría y emitió suaves sonidos retumbantes, claramente tratando de consolarla. Luego, el padre pie grande se volvió hacia mí y señaló a la cría con un significado absolutamente claro. «Ayuda, por favor, ayuda»,
Me arrodillé junto a la cría, dejando mi rifle en el suelo pero manteniéndolo al alcance de la mano. De cerca, pude ver que el brazo izquierdo del pequeño Pie Grande estaba hinchado y descolorido, el pelaje apelmazado con algo que parecía sangre seca o pus. Una infección, me di cuenta. La cría tenía algún tipo de herida que se había infectado y sin tratamiento se estaba muriendo. El padre Pie Grande me había traído hasta aquí para que salvara la vida de su cría. Levanté la vista hacia la enorme criatura que estaba de pie sobre nosotros y vi miedo en sus ojos, el mismo miedo que siente cualquier padre cuando su hijo está enfermo. Este ser, esta criatura imposible, estaba experimentando las mismas emociones que vería en cualquier padre humano enfrentándose a la mortalidad de su hijo. Y había acudido a mí, había superado su miedo a los humanos, lo había arriesgado todo para pedir mi ayuda. ¿Cómo podía negarme? Abrí mi botiquín con manos temblorosas y examiné el brazo de la cría más de cerca. La herida parecía haber sido causada por una espina o una rama rota, algo que había perforado la piel e introducido bacterias. La infección era grave, extendiéndose por el brazo en vetas rojas, sin antibióticos. Esta cría probablemente moriría en cuestión de días. Tenía antibióticos en mi botiquín, unos potentes de amplio espectro que guardábamos para emergencias. Estaban destinados a los humanos, pero la dosis podría ajustarse potencialmente al tamaño de la cría. Era un riesgo, podría no funcionar en la biología que tuvieran estas criaturas, podría incluso empeorar las cosas, pero no hacer nada era ciertamente fatal. Miré al padre Pie Grande e intenté comunicarle lo que necesitaba hacer. Le mostré el frasco de antibióticos, hice el gesto de dar una medicina, intenté que entendiera que quería ayudar, pero que necesitaba hacer cosas que podrían hacerle daño a la cría al principio. El padre observó mis gestos con esos ojos inteligentes y luego emitió un suave sonido retumbante y retrocedió ligeramente. Permiso concedido, confianza otorgada. Pasé la siguiente hora tratando la herida de la cría de Pie Grande. Primero, limpié la zona infectada con la mayor suavidad posible con antiséptico, haciendo una mueca cada vez que la cría gemía de dolor. El padre Pie Grande rondaba cerca, emitiendo sonidos suaves que parecían diseñados para calmar, para consolar. Luego, apliqué pomada antibiótica en la herida y la vendé con cuidado. Finalmente, preparé una inyección de antibióticos orales. Calculé la dosis basándome en el peso aproximado de la cría y se la administré lentamente. Durante todo el proceso, la cría de Pie Grande permaneció quieta, pareciendo entender a algún nivel que yo estaba intentando ayudar. El padre Pie Grande nunca interfirió, nunca me amenazó, solo observaba con intensa concentración y emitía esos suaves sonidos tranquilizadores. Cuando terminé, me senté sobre los talones y miré al padre Pie Grande. La enorme criatura me devolvió la mirada y, en ese momento, sentí una conexión que trascendía las especies, que trascendía la lógica. Éramos dos seres unidos por el cuidado de este pequeño niño enfermo. El padre Pie Grande emitió un sonido diferente a los demás que parecía de gratitud. Entonces, la criatura hizo algo que me dejó sin aliento. Extendió una de sus enormes manos y con suavidad y cuidado tocó el medallón que yo llevaba al cuello. Solo lo tocó con un dedo, un gesto deliberado y lleno de significado. Estaba reconociendo algo, dándose cuenta de algo. Mi fe, tal vez, o el cuidado que había mostrado, o quizás simplemente expresando su agradecimiento de la única manera que conocía. Luego, el Pie Grande se echó hacia atrás y me miró expectante. Tardé un momento en entender lo que la criatura quería, pero entonces quedó claro. La cría necesitaba cuidados continuos, necesitaba múltiples dosis de antibióticos durante varios días para combatir la infección. El padre Pie Grande quería que los llevara a mi cabaña. Quería que nos quedáramos juntos para que yo pudiera tratar a la cría adecuadamente.
La idea era aterradora y emocionante a partes iguales. Llevar a Dos Pie Grande a mi puesto de guardabosques, tenerlos allí durante días o semanas. Iba en contra de todos los protocolos, de todas las normas, de todo sentido común. Pero al mirar a esa cría enferma, al mirar la esperanza desesperada en los ojos del padre, supe lo que tenía que hacer. Asentí e hice un gesto en dirección a la cabaña. El padre Pie Grande lo entendió de inmediato. Se agachó y, con cuidado, con mucho cuidado, levantó a la cría en brazos. El pequeño gimió suavemente, pero pareció relajarse contra el pecho de su padre. Entonces emprendimos el camino de vuelta a la cabaña, los tres juntos moviéndonos a través del oscuro bosque, unidos por la necesidad, la confianza y algo para lo que aún no tenía palabras. Volver a la cabaña nos llevó más tiempo que el viaje de ida. El padre Pie Grande se movía más despacio ahora, con cuidado de no sacudir a la cría. Yo iba delante con mi linterna, buscando los caminos más fáciles, ayudando a apartar las ramas que pudieran arañar o raspar. Cuando finalmente salimos de la linde del bosque y nos acercamos a la cabaña, esperaba que el padre se echara atrás, que se negara a entrar en la vivienda humana. Pero la criatura me siguió hasta la puerta. Se agachó para pasar por el marco y entró sin dudarlo. Dentro, a la luz de mis faroles, pude ver a ambos Pie Grande con más claridad. El padre era realmente enorme, con músculos que se ondulaban bajo el espeso pelaje, manos que probablemente podrían aplastar un cráneo humano sin esfuerzo. Pero esas manos sostenían a la cría con una infinita delicadeza, y esos ojos mostraban una inteligencia y una emoción que eran inconfundiblemente conscientes, inconfundiblemente lúcidas. La cría era hermosa a su manera, con rasgos delicados y ese suave pelaje de color canela. A pesar de la fiebre y el dolor, me observaba con curiosos ojos oscuros que parecían estar absorbiéndolo todo. Les preparé una cama improvisada en un rincón de la cabaña, usando todas mis mantas de repuesto para crear un nido suave. El padre Pie Grande se instaló allí con la cría acunada contra su pecho, y les llevé agua en mi cuenco más grande. El padre bebió un poco y luego ayudó a la cría a beber, mostrando el mismo tierno cuidado que cualquier padre humano. Durante las 2 semanas siguientes, la cabaña se convirtió en un extraño santuario, un lugar donde lo imposible se hizo rutinario. Trataba la infección de la cría con antibióticos y un cuidadoso cuidado de la herida 3 veces al día. El padre Pie Grande observaba cada tratamiento, aprendiendo lo que yo hacía, y finalmente empezó a ayudar, sujetando a la cría cuando era necesario o trayéndome material antes incluso de que se lo pidiera. La criatura era notablemente inteligente, capaz de entender mis gestos e intenciones con una mínima repetición. Desarrollamos una especie de comunicación, no con palabras, sino con sonidos, gestos y expresiones. El padre emitía diferentes sonidos retumbantes que llegué a reconocer como significados distintos. Un sonido significaba que la cría tenía dolor. Otro, gracias. Otro, que la criatura necesitaba salir, presumiblemente para cazar o hacer sus necesidades. Y yo respondía con mis propios sonidos y gestos, creando un lenguaje primitivo entre nosotros. Aprendí rápidamente que el padre Pie Grande era vegetariano en su mayor parte, aunque comía insectos y pequeñas criaturas ocasionalmente. Salía de la cabaña por la noche para buscar comida, regresando siempre antes del amanecer con extrañas raíces y plantas que compartía conmigo. Algunas las reconocí como comestibles, otras eran completamente desconocidas. El Pie Grande parecía estar enseñándome, mostrándome lo que era seguro comer en este bosque, ampliando mis conocimientos de formas que mi formación como guardabosques nunca había hecho. La cría mejoraba a buen ritmo. Al tercer día, la fiebre había bajado,
Al quinto día, ya era capaz de sentarse y mostrar más interés por su entorno. Al final de la primera semana, el pequeño Pie Grande jugaba con cosas de la cabaña, curioso por todo, desde mis libros hasta mis utensilios de cocina. A la cría le fascinaba especialmente mi medallón, y lo alcanzaba con sus pequeñas y delicadas manos cada vez que me acercaba. A veces dejaba que lo sujetara, observando cómo esos diminutos dedos trazaban el grabado, viendo el asombro en esos ojos oscuros. El padre observaba estas interacciones con lo que solo podría describir como aprobación, emitiendo sonidos suaves que parecían complacidos. Se estaba creando un vínculo entre nosotros, este cuidado compartido por la cría. El padre Pie Grande confiaba en mí completamente ahora. Descansaba mientras yo vigilaba a la cría. Se iba por períodos más largos a buscar comida, sabiendo que yo mantendría al pequeño a salvo. Y me di cuenta de que me preocupaba profundamente por ambos, estas criaturas imposibles que se habían convertido en algo parecido a una familia durante nuestro tiempo juntos. Continué con mis deberes de guardabosques lo mejor que pude, pero todo había cambiado. Comunicaba mis informes por radio y hablaba en términos vagos sobre no poder viajar lejos debido a una lesión menor, ganando tiempo. No podía decirle exactamente a mis supervisores que estaba cuidando a una cría de Pie Grande mientras alojaba a su padre en mi puesto. Pensarían que había perdido la cabeza. Quizá la había perdido, pero era lo más significativo que había hecho en mi vida. Durante los momentos de tranquilidad, normalmente por la tarde después de haber tratado la herida de la cría y de que todos hubiéramos comido, yo leía la Biblia. El padre Pie Grande me observaba durante esos momentos, con la cabeza ligeramente inclinada, escuchando claramente aunque no pudiera entender las palabras. Había algo reverencial en la atención de la criatura, algo que me hacía pensar que reconocía la naturaleza espiritual de lo que yo estaba haciendo, incluso sin comprender los detalles. A veces rezaba en voz alta, agradeciendo a lo divino por haberme traído a estas criaturas, pidiendo la curación continua de la cría, expresando gratitud por esta experiencia extraordinaria. Y el padre Pie Grande emitía sonidos suaves durante mis oraciones, sonidos que parecían como si la criatura añadiera su propia voz a la mía. Estábamos rezando juntos, este ser imposible y yo, unidos en nuestro cuidado por la cría y nuestro reconocimiento de algo más grande que nosotros mismos. Aprendí mucho durante esas 2 semanas. Aprendí que la inteligencia y la conciencia no son rasgos exclusivamente humanos. El padre Pie Grande mostraba habilidades para resolver problemas que eran notables, descubriendo cómo funcionaba el pestillo de mi baúl de almacenamiento, entendiendo la causa y el efecto con mis faroles, incluso aprendiendo a ayudarme con tareas como traer leña. Aprendí que el amor y la devoción parental son universales, trascendiendo las especies. La forma en que el padre Pie Grande cuidaba de su cría era idéntica a cómo cualquier padre humano cuidaría de su hijo enfermo. Paciencia infinita, vigilancia constante, dispuesto a hacer cualquier cosa para aliviar el sufrimiento de la cría. Aprendí que la comunicación es posible incluso sin un lenguaje compartido. Encontramos formas de entendernos, el padre Pie Grande y yo, formas que iban más allá de las palabras. Y aprendí que el mundo es mucho más extraño y maravilloso de lo que cualquiera de nosotros imagina. Estas criaturas existen, viviendo en los lugares ocultos, conscientes, inteligentes y dignas de respeto. Tienen sus propias vidas, sus propias sociedades quizás, sus propias formas de entender el mundo. Y compartimos este planeta con ellas, en su mayoría sin ser conscientes de su presencia, separados por el miedo y la incomprensión. Al final de la segunda semana, la cría estaba completamente recuperada. La infección había desaparecido,
La herida cicatrizaba limpiamente y el pequeño Pie Grande volvía a estar activo y juguetón. Daba volteretas por la cabaña explorándolo todo, emitiendo alegres sonidos parecidos a gorjeos que nos alegraban tanto a mí como al padre. Era hora de que volvieran a la naturaleza. Yo lo sabía, y el padre Pie Grande también lo sabía. No podíamos continuar esta extraña coexistencia indefinidamente. El padre tenía responsabilidades en la naturaleza, un territorio que mantener, comida que recolectar para el invierno. Y la cría necesitaba aprender a ser un pie grande. Necesitaba crecer en su entorno natural. Mantenerlos aquí más tiempo sería egoísta, sería anteponer mi deseo de su compañía a sus necesidades. La mañana en que se fueron, les preparé provisiones. Les di mi mejor manta, pensando que podrían usarla para abrigarse o para transportar cosas. Les di algo de mi comida no perecedera, frutas secas y frutos secos que se conservarían. Les di un pequeño botiquín de primeros auxilios, esperando que el padre recordara cómo había usado los materiales y pudiera ayudar a la cría si fuera necesario en el futuro. El padre Pie Grande aceptó estos regalos con ese mismo gesto de gratitud que había llegado a reconocer, tocando el medallón de mi cuello una vez más antes de apartarse. La cría se acercó a mí y cogí a la pequeña criatura por última vez, abrazándola y sintiendo la suavidad de su pelaje, el calor de su pequeño cuerpo. La cría emitió sonidos suaves y me tocó la cara con sus diminutas manos, como si me estuviera memorizando. Le besé la parte superior de la cabeza, sin importarme lo extraño que pudiera parecer, y susurré una oración por su seguridad y salud. Luego le devolví la cría a su padre y caminamos juntos hasta la puerta. El sol acababa de salir, pintando las paredes del cañón de tonos dorados y rosados. El padre Pie Grande se detuvo en el umbral, me miró por última vez y emitió un sonido que era claramente un adiós. Luego la criatura, acunando a la cría contra su pecho y llevando las provisiones que le había dado, se adentró en el bosque y desapareció entre los árboles. Me quedé allí mirando hasta que ya no pude verlos, hasta que el bosque se los tragó por completo. Una parte de mí quería seguirlos, ver a dónde iban, aprender más sobre estas increíbles criaturas y cómo vivían. Pero sabía que no era lo correcto. Me habían confiado algo precioso, la vida de la cría, y ahora era el momento de dejarlos volver a su propio mundo, de respetar su privacidad y su necesidad de secretismo. Habían confiado en mí, y yo no traicionaría esa confianza. Finalmente cerré la puerta y volví a entrar. La cabaña se sentía vacía ahora, demasiado silenciosa después de haber tenido a los Pie Grande aquí durante 2 semanas. Podía ver dónde se había sentado el padre en el suelo, podía ver la marca que la cría había dejado en mi litera. Pequeños recordatorios de una experiencia que ya parecía que podría haber sido un sueño, pero yo sabía que era real. Sabía lo que había experimentado, lo que había aprendido, cómo me habían cambiado estas criaturas. Y mientras estaba allí, en la cabaña vacía, toqué el medallón alrededor de mi cuello y susurré una oración de agradecimiento. Gracias por haberme guiado para ayudar cuando no entendía lo que estaba pasando. Gracias por el valor de seguir al Padre en el oscuro bosque aquella primera noche. Gracias por el privilegio de conocer a estas increíbles criaturas, aunque solo fuera por un corto tiempo. Gracias por el recordatorio de que la realidad es más grande, más extraña y más maravillosa de lo que podemos imaginar, que hay misterios en la naturaleza que nunca entenderemos del todo y que a veces lo más importante que podemos hacer es simplemente mostrar amabilidad cuando alguien necesita nuestra ayuda. La vida volvió a la normalidad después de eso, o tan normal como podía ser después de lo que había experimentado. Continué mi trabajo supervisando a los pumas, rellenando mis informes, haciendo mi trabajo.
pero todo se sentía diferente ahora. Cada vez que iba al bosque, buscaba señales de los Pie Grande, esperando tener solo un atisbo más de ellos. Veía una huella enorme en la tierra blanda, más grande que la de cualquier puma, y me preguntaba si sería la del padre. Encontraba un árbol con marcas demasiado altas para que cualquier animal conocido las alcanzara y pensaba en la cría, ahora más grande. Oía un sonido a lo lejos que podría haber sido un pie grande llamando a otro, y me detenía a escuchar, esperando oír más. Pero nunca volví a verlos. El padre y la cría habían vuelto a donde quiera que vinieran, a su mundo oculto que existe paralelo al nuestro. Una parte de mí estaba triste por eso, lamentando la pérdida de su presencia, aunque sabía que era lo correcto que se fueran. Pero sobre todo estaba agradecida por haber podido ayudar cuando más lo necesitaban, agradecida por la experiencia y todo lo que me había enseñado, agradecida de que hubieran confiado en mí lo suficiente como para acudir a mí en su hora de necesidad. Nunca le conté a nadie lo que pasó, ni a mi familia, ni a mis compañeros guardabosques, a nadie. ¿Quién me creería? Incluso ahora, años después, dudo en compartir este relato. La gente pensaría que estaba desequilibrada, o que mentía, o que había estado sola en los cañones demasiado tiempo, y me lo había imaginado todo. Querrían pruebas, fotografías o evidencia física, algo concreto. Pero no tengo más pruebas que mis recuerdos y el conocimiento en mi corazón de que fue real. Los antibióticos que usé en la cría ya no están en mi botiquín. La manta que le di al padre ha desaparecido. Las marcas que dejaron en mi cabaña se han desvanecido con el tiempo. Pero a veces encuentro un mechón de pelo marrón rojizo enganchado en el borde de mi litera, o una huella enorme en el polvo cerca de mi cabaña que no podría pertenecer a ningún animal conocido. Y sé que fue real. Sé que el padre y la cría estuvieron aquí. Sé lo que compartimos durante esas 2 semanas. Y ese conocimiento es suficiente. Tiene que ser suficiente porque algunas cosas son más importantes que las pruebas o el reconocimiento. Algunas experiencias están destinadas a ser privadas, a guardarse cerca del corazón en lugar de pregonarse a los 4 vientos. El padre me confió lo más preciado que tenía, la vida de su cría. Y honraré esa confianza guardando su secreto, protegiéndolos de la única manera que puedo, que es a través del silencio y la discreción. Aquel otoño en los cañones, esas 2 semanas con el padre y la cría, cambiaron todo lo que creía saber sobre el mundo. Me enseñó que hay misterios en la naturaleza que la ciencia no ha descubierto, criaturas que viven en los lugares ocultos, inteligencia y conciencia en formas que no reconocemos. Me enseñó que la bondad y la compasión no son rasgos exclusivamente humanos, sino algo más profundo, algo universal que cruza todas las fronteras. Me enseñó que la fe significa elegir ayudar incluso cuando estás aterrorizado, incluso cuando nada tiene sentido, incluso cuando no sabes si lo que estás haciendo funcionará. Sobre todo, me enseñó que no estamos solos en este mundo de la manera que pensamos. Hay otras formas de conciencia compartiendo este planeta con nosotros, otros seres con sus propias vidas, sociedades y formas de entender el mundo. El Padre me lo demostró. La criatura me mostró inteligencia, amor y comunicación que trascendían las especies, que me recordaron que todos los seres vivos merecen nuestro respeto, protección y compasión. Todavía llevo el medallón de mi abuelo alrededor del cuello. Todavía leo mi Biblia cada mañana y rezo mis oraciones cada noche. Pero ahora, cuando rezo, incluyo al padre y a la cría en mis pensamientos.
No sé si los pie grande tienen alma como los humanos. No sé cómo encajan en ningún marco religioso o sistema de creencias, pero sé que son parte de la creación, como todo lo demás en este mundo. Merecen respeto, protección y bondad como cualquier otro ser vivo. Merecen vivir en paz en su mundo oculto, libres de la interferencia y explotación humana. A veces, en las noches tranquilas en el puesto de guardabosques, oigo un sonido a lo lejos, un murmullo grave, casi como los sonidos que solía hacer el padre. Voy a la ventana y miro hacia el bosque, a las oscuras siluetas de los cedros contra el cielo lleno de estrellas, y me pregunto si serán el padre y la cría, por ahí en algún lugar de su mundo oculto. Me pregunto si me recuerdan como yo los recuerdo a ellos. Me pregunto si están a salvo, sanos y prosperando en la naturaleza que llaman hogar. Me gusta pensar que les va bien. Imagino a la cría, ahora más grande, quizás con sus propias crías. Imagino al padre enseñando a la cría todo lo que necesita saber para sobrevivir en estos cañones. Cómo encontrar comida, cómo mantenerse oculto de los humanos, cómo vivir en armonía con el mundo natural. Y tal vez, solo tal vez, el padre le cuenta a la cría sobre el otoño en que estuvo enferma, sobre el humano que la ayudó, sobre el extraño tiempo que pasaron en una cabaña con alguien que debería haber sido su enemigo, pero que eligió en cambio ser su amigo. Esa es mi esperanza, de todos modos. Esa es mi oración, que el padre y la cría puedan vivir en paz, ocultos y a salvo durante todo el tiempo que necesiten que estos cañones los alberguen. Es lo mínimo que puedo hacer por las criaturas que me enseñaron tanto sobre la compasión, la confianza y los misterios del mundo natural. Es la única forma que conozco de honrar lo que compartimos durante esas 2 imposibles y maravillosas semanas. La naturaleza sigue aquí, tan salvaje y hermosa como siempre. A los pumas que superviso les va bien, preparándose para otro invierno, como hacen cada año. El ciclo continúa, y en algún lugar ahí fuera, en los lugares ocultos, en los valles secretos y los bosques remotos, creo que el padre y la cría también continúan su ciclo, viviendo sus vidas en paz, criando a sus familias, siendo parte de la naturaleza de una manera que la mayoría de los humanos nunca verá o entenderá. Y así es exactamente como debería ser. He reflexionado extensamente a lo largo de los años sobre lo que significaron esas 2 semanas, no solo para mí personalmente, sino en términos de lo que revelaron sobre la naturaleza misma de la realidad. Antes de que el padre me trajera a la cría, pensaba que tenía una comprensión relativamente completa del mundo. Sabía qué animales existían y cuáles no. Conocía los límites entre la conciencia humana y la animal. Sabía lo que era posible y lo que no. Los pie grande hicieron añicos toda esa certeza. Me obligaron a reconsiderar todo lo que creía entender sobre la biología, sobre la conciencia, sobre los límites de lo posible. Si criaturas tan grandes y tan inteligentes pueden existir sin ser detectadas por la ciencia, ¿qué más podría haber ahí fuera que no conocemos? ¿Qué otros misterios podrían esconderse en los lugares remotos del mundo, en los bosques profundos y las montañas aisladas, en los lugares a los que los humanos rara vez se aventuran? El encuentro también cambió fundamentalmente mi forma de pensar sobre la fe y la ciencia. Me criaron para verlas como dominios separados. La fe tratando con lo espiritual y la ciencia con lo físico. Pero mi experiencia con los pie grande me demostró que esta separación es artificial. El mundo físico contiene misterios que la ciencia aún no ha explicado y que quizás nunca explique. Y esos misterios no disminuyen lo espiritual, lo realzan. Nos recuerdan que la creación es mucho más compleja y maravillosa de lo que podemos comprender, que siempre hay cosas nuevas por descubrir, nuevas maravillas de las que asombrarse.
La inteligencia del padre fue lo que más me impactó. No era un animal actuando por instinto, era un ser consciente tomando decisiones deliberadas. La decisión de acercarse a mí, un humano, debió de ser angustiosa para la criatura. Todo en su experiencia probablemente le decía que los humanos eran peligrosos, que debíamos ser evitados a toda costa. Pero el padre amaba a su cría más de lo que me temía a mí, y ese amor le dio el valor para correr un riesgo enorme. Eso no es instinto, no es un comportamiento automático, es una elección consciente hecha por un ser que piensa y siente. Y esa comprensión tiene profundas implicaciones. Si los pie grande son conscientes de la misma manera que los humanos, entonces merecen la misma consideración moral que damos a otros humanos. Tienen derechos, aunque esos derechos no sean reconocidos por la ley humana. El derecho a vivir sin ser molestados en su territorio. El derecho a criar a sus familias en paz. El derecho a existir sin ser cazados, capturados o estudiados en contra de su voluntad. Al guardar su secreto, estoy honrando esos derechos. Estoy protegiendo su autonomía y su privacidad. Algunos podrían argumentar que el valor científico de confirmar su existencia superaría estas consideraciones, pero no estoy de acuerdo. Los pie grande han elegido claramente permanecer ocultos de los humanos. Han desarrollado estrategias durante generaciones para evitar ser detectados, para vivir en los espacios entre la conciencia humana. Exponerlos en contra de su voluntad sería una violación, una traición a la confianza que el padre me mostró. El padre podría haberse llevado a la cría y huido después de esa primera noche, una vez hecho el tratamiento inicial. Pero la criatura eligió quedarse, eligió confiar en mí durante 2 semanas enteras de vulnerabilidad. Esa confianza fue un regalo, y no la pagaré con una traición. También he pensado mucho en por qué el padre vino a mí específicamente. Había otros humanos más cerca de donde vivían, otros guardabosques, excursionistas y cazadores que usaban estos cañones. ¿Por qué me eligió a mí la criatura? No creo que fuera al azar. Creo que el padre me observó durante algún tiempo antes de acercarse. Observó cómo me movía por el bosque, cómo trataba a los animales que encontraba, cómo me comportaba cuando pensaba que nadie miraba. Los pie grande deben ser increíblemente cautelosos por naturaleza, dado el éxito con el que han evitado ser detectados por los humanos. El padre no se habría acercado a cualquier humano. Debió de ver algo en mí que sugería que se podía confiar, que ayudaría en lugar de hacer daño. Tal vez fueron mis oraciones diarias, mi evidente reverencia por el mundo natural. Tal vez fue la forma suave en que manejaba mi equipo y me movía por el bosque. O tal vez fue otra cosa, alguna cualidad de la que ni siquiera soy consciente que la criatura reconoció como segura. Sea cual sea la razón, fui elegida, y esa elección cambió mi vida para siempre. En los años transcurridos desde entonces, me he vuelto mucho más consciente de mi entorno cuando estoy en la naturaleza. Busco señales que puedan indicar la presencia de pie grande. Escucho sonidos que no encajan del todo con los patrones normales de la vida del bosque. Presto atención a esos momentos en que el bosque se queda repentinamente en silencio sin razón aparente. He encontrado algunas cosas que podrían ser pruebas. Árboles retorcidos de formas que requerirían una fuerza enorme. Montones de rocas que parecen deliberadamente dispuestas. Esa huella masiva que mencioné antes, clara e inconfundible en un trozo de polvo junto a un sendero remoto. Pero nunca fotografío estas cosas, nunca las documento oficialmente, nunca intento demostrar nada a nadie. Eso iría en contra del propósito de proteger el secreto de los pie grande. Simplemente las anoto mentalmente. Las reconozco como señales de que el padre y la cría podrían seguir por ahí en algún lugar. Y sigo adelante.
El aislamiento de mi puesto de guardabosques ha adquirido un nuevo significado desde mi experiencia. Solía verlo simplemente como un lugar pacífico para hacer mi trabajo y practicar mi fe. Ahora lo veo como una especie de puesto fronterizo entre el mundo humano y el mundo oculto de los Pie Grande. Estoy posicionada al borde de una naturaleza que los humanos rara vez penetran, en un territorio que los Pie Grande utilizan claramente. Me he convertido en una guardiana no oficial de su secreto, un amortiguador entre ellos y el mundo humano que destruiría su paz si supiera que existen. Esa responsabilidad me pesa a veces. Me pregunto si debería estar haciendo más para protegerlos, aunque no estoy segura de qué más podría hacer aparte de mantener su secreto. Me pregunto si hay amenazas para ellos que no conozco. Pérdida de hábitat, cambio climático o intrusión humana que pueda poner en peligro su supervivencia. Me pregunto si la cría sigue viva, si sobrevivió hasta la edad adulta, si podría tener sus propias crías ya. Estas preguntas ocupan mi mente durante las largas y tranquilas tardes en el puesto, cuando el trabajo está hecho y no tengo más que tiempo para pensar y rezar. Mis oraciones han evolucionado para incluir no solo al padre y la cría que conocí, sino a todos los Pie Grande donde quiera que estén. Rezo por su seguridad, por su continua capacidad para permanecer ocultos, por su supervivencia en un mundo que se vuelve más concurrido y desarrollado con cada año que pasa. Rezo para que los humanos nunca los encuentren, o si lo hacemos, que tengamos la sabiduría y la compasión para dejarlos en paz en lugar de explotarlos por beneficio o curiosidad científica. Sé que estas oraciones pueden parecer extrañas a otras personas religiosas. Los Pie Grande no aparecen en las Escrituras, no forman parte de ningún marco religioso tradicional. Pero creo que lo divino obra a través de toda la creación. Habla a través de todos los seres vivos. Mi encuentro con los Pie Grande fue una experiencia religiosa tanto como física. Me enseñó sobre el amor, el sacrificio y la confianza, sobre la interconexión de todos los seres vivos, sobre el vasto misterio de la existencia. Esas son lecciones profundamente espirituales, y las honro a través de mis oraciones y mi continua protección del secreto de las criaturas. A veces imagino lo que pasaría si el mundo supiera de los Pie Grande. El caos que causaría, la avalancha de gente queriendo verlos, capturarlos, estudiarlos, las agencias gubernamentales que reclamarían jurisdicción, el circo mediático que estallaría, el hábitat que sería destruido por la afluencia de curiosos e investigadores. Sería un desastre para los Pie Grande, incluso si la gente se acercara a ellos con buenas intenciones. Han sobrevivido tanto tiempo permaneciendo ocultos, evitando el contacto humano. La exposición acabaría con eso, los obligaría a huir a lugares aún más remotos o a arriesgarse a un acoso constante por parte de los humanos. No puedo permitir que eso suceda. El padre me confió la vida de su cría, me mostró su mundo oculto. Le debo a esa confianza mantener el secreto, por mucho que quiera compartir esta increíble historia con otros. Mis supervisores a veces comentan cuánto he cambiado desde que acepté este destino. Dicen que parezco más contemplativa, más en paz, más conectada con algo que no pueden identificar del todo, si supieran la verdad. He sido transformada por mi experiencia, pero no de maneras que pueda explicarles. He visto lo imposible hacerse realidad. He comulgado con seres que trascienden las categorías normales del entendimiento humano. Se me ha dado un don de conocimiento y experiencia que la mayoría de la gente nunca recibirá. Ese don me ha hecho más humilde sobre lo que creo saber, más abierta al misterio y al asombro, más agradecida por la vasta complejidad de la creación. También me ha hecho más protectora de la naturaleza.
Cada árbol que se tala, cada sendero que se amplía, cada desarrollo que avanza más en el campo salvaje, representa una amenaza potencial para el hábitat y la seguridad de los pie grande. Me he convertido en una defensora de la preservación de la naturaleza de maneras que no era antes, argumentando a favor de mantener las áreas remotas como remotas, de limitar el acceso humano a ciertos territorios, de proteger grandes bosques contiguos donde criaturas como los pie grande puedan vivir sin ser molestadas. No puedo decirles a mis colegas por qué me apasionan tanto estos temas, pero mi experiencia me ha mostrado lo que está en juego de maneras que ellos no pueden imaginar. La cría está siempre en mis pensamientos. Esa pequeña criatura de color canela, con sus ojos curiosos y manos delicadas, sufriendo una infección, vulnerable y dependiente del cuidado de su padre y de mi intervención médica. Recuerdo el tacto de su suave pelaje, su peso en mis brazos, los sonidos que hacía cuando tenía dolor y cuando se estaba curando. Recuerdo cómo alcanzaba mi medallón, fascinada por el objeto brillante, y cómo la dejaba jugar con la cadena mientras le cambiaba los vendajes. Recuerdo la última mañana, cuando la sostuve una vez más antes de devolvérsela a su padre. Cómo me tocó la cara, como si memorizara mis rasgos. Esa cría me cambió tanto como su padre. Me demostró que estas criaturas comienzan sus vidas vulnerables e inocentes como los bebés humanos. Necesitan cuidado, protección y amor para sobrevivir y crecer. Se vinculan con sus padres y con otros que les muestran amabilidad. No son monstruos, ni animales, ni objetos de estudio. Son personas a su manera, con sus propias vidas, sentimientos y relaciones. Esa comprensión ha hecho imposible que vea el mundo de la misma manera que antes. Donde quiera que miro ahora, veo el potencial de conciencia, sentimiento y experiencia que podría no reconocer. Soy más cuidadosa en cómo me muevo por la naturaleza, más respetuosa con las vidas y hogares de todas las criaturas, más consciente de que soy una invitada en su mundo en lugar de una dueña de él. Los pie grande me enseñaron humildad y asombro, y esas lecciones informan todo lo que hago. Mientras escribo este relato, muchos años después de la experiencia, me sorprende lo vívidos que permanecen mis recuerdos. La mayoría de los eventos de hace tanto tiempo se han desvanecido en vagas impresiones, pero todavía puedo recordar cada detalle de esas 2 semanas con el padre y la cría. La forma en que se movía el padre con esa combinación de poder y gracia. Los sonidos que hacía, esa profunda comunicación retumbante que transmitía tanta emoción. La inteligencia en sus ojos, los evidentes procesos de pensamiento visibles en sus expresiones, la delicadeza con la que manejaba a su cría, a pesar de la enorme fuerza de esas manos. Y la cría, tan pequeña y frágil al principio, ganando fuerza gradualmente a medida que los antibióticos combatían la infección. La forma en que me observaba trabajar, curiosa por todo lo que hacía. Cómo aprendió a confiar en mí. Dejó de encogerse cuando le tocaba el brazo herido y finalmente me buscaba cuando quería consuelo. La alegría en sus movimientos mientras se recuperaba, dando volteretas por la cabaña y explorándolo todo con entusiasmo inocente. Estos recuerdos son preciosos para mí, recordatorios atesorados de la experiencia más extraordinaria de mi vida. Me sostienen en los momentos difíciles. Me recuerdan que los milagros son posibles, me dan la esperanza de que el mundo todavía contiene misterios y maravillas más allá de nuestra comprensión. Cuando me siento desanimada, sola o dudosa, toco mi medallón y recuerdo al Padre tocándolo también. Recuerdo ese momento de conexión entre 2 seres completamente diferentes, unidos por el cuidado de un niño enfermo. Ese recuerdo nunca deja de restaurar mi fe.
tanto en lo divino como en la bondad fundamental que existe en todos los seres conscientes. A menudo me pregunto qué estarán haciendo el padre y la cría ahora mismo, en este preciso momento. ¿Están buscando comida en algún valle remoto? ¿Están descansando en una guarida o refugio a salvo de los elementos? ¿Está la cría, ahora adulta, enseñando a sus propios pequeños cómo sobrevivir? ¿Sigue vivo el padre, todavía velando por su familia? Estas preguntas nunca serán respondidas, y está bien. No necesito saber todo sobre sus vidas. Es suficiente saber que existen, que están ahí fuera en algún lugar, que continúan sus ciclos de vida en los lugares ocultos del mundo. Mi papel es simplemente proteger su secreto y recordar lo que me enseñaron. He considerado muchas veces si debería escribir este relato. Ponerlo en palabras lo hace más permanente, más real en cierto modo, pero también más vulnerable a ser descubierto. Si alguien encontrara este documento después de mi muerte, podría intentar usarlo para encontrar a los Pie Grande, para probar su existencia, para exponerlos al mundo humano. Esa posibilidad me inquieta profundamente. Pero también me siento obligada a registrar lo que sucedió, a crear un testimonio de una experiencia que me cambió fundamentalmente. Este relato no está destinado al consumo público, está destinado a ser un registro personal, una forma de procesar y honrar lo que experimenté. Si alguien lo lee algún día, espero que entienda la importancia de mantener el secreto, de proteger a estas notables criaturas de la interferencia humana. El mundo no necesita pruebas de que los Pie Grande existen. El mundo necesita preservar los espacios salvajes donde las cosas misteriosas puedan seguir viviendo en paz. En mis últimos años, como guardabosques, he seguido vigilando los cañones con especial cuidado. Presto atención a cualquier señal que pueda indicar una intrusión humana en las áreas más profundas de la naturaleza donde sospecho que viven los Pie Grande. Disuado a los excursionistas ocasionales de aventurarse demasiado en el interior, sugiriendo que el terreno es demasiado peligroso o que las recompensas no valen el esfuerzo. Presento informes que enfatizan la sensibilidad ecológica de ciertas áreas, recomendando que permanezcan cerradas a toda actividad humana. Estas pequeñas acciones son mi forma de seguir protegiendo al padre y la cría, de honrar la confianza que depositaron en mí hace tantos años. No es mucho, pero es lo que puedo hacer desde mi posición. Y me da un propósito más allá de mis deberes oficiales, una sensación de que estoy sirviendo a algo más grande que los requisitos burocráticos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el padre y la cría me dieron mucho más de lo que yo les di a ellos. Sí, les proporcioné un tratamiento médico que salvó la vida de la cría, pero ellos me proporcionaron algo aún más valioso. Me mostraron que la realidad es más vasta y maravillosa de lo que jamás imaginé. Me enseñaron lecciones sobre la confianza, el valor, el amor y la fe que nunca podría haber aprendido de otra manera. Me conectaron con algo primario y sagrado, algo que existe más allá de los límites de la civilización y la comprensión humana. Me recordaron que soy parte de una creación más grande, compartiendo este mundo con seres que merecen respeto y protección. Por esos dones estoy eternamente agradecida. Mi vida ha sido más rica y significativa gracias a esas 2 semanas. He sido bendecida al experimentar algo que la mayoría de los humanos nunca conocerá. Al ver lo imposible hacerse realidad, al formar un vínculo con criaturas que no deberían existir, pero que existen. Esa bendición da forma a todo lo que hago y todo lo que soy. Y así continúo mi trabajo en los cañones, vigilando la naturaleza, protegiendo sus secretos, honrando la confianza que me depositó un padre desesperado que trajo a su cría enferma a un humano en busca de ayuda. Rezo por ellos a menudo,
Espero su continua seguridad y guardo su recuerdo cerca de mi corazón. Son parte de mí ahora, parte de mi fe, parte de mi comprensión de lo que es posible en esta vasta y misteriosa creación. Y guardaré su secreto hasta mi último aliento, porque eso es lo que la fe requiere. Eso es lo que el amor exige, y es lo mínimo que puedo hacer por el extraordinario regalo que me dieron. Las estaciones han ciclado muchas veces desde esas 2 semanas que lo cambiaron todo. La primavera ha llegado con su renovación, el verano con su abundancia, el otoño con su preparación, el invierno con su descanso. Y a través de todos estos ciclos he permanecido en mi puesto en los cañones, fiel a mis deberes y al secreto que guardo. Cada estación trae sus propios recuerdos del tiempo con el padre y la cría, sus propios recordatorios de lo que experimenté. En primavera, cuando la nueva vida emerge por todas partes, pienso en la cría de Pie Grande, recuperándose de su enfermedad, ganando fuerza día a día, finalmente jugando y explorando con la energía de la salud restaurada. La recuperación de la cría fue paralela a la propia renovación del bosque, ambos pasando de la casi muerte a una vida vibrante a través del cuidado, el tiempo y la resiliencia inherente a todos los seres vivos. Veo esa misma resiliencia en cada plántula que brota de la tierra, en cada animal que da a luz, en cada flor que florece contra todo pronóstico. El Padre me mostró que esta resiliencia existe incluso en criaturas que no reconocemos, incluso en seres que viven fuera de nuestras categorías y clasificaciones. El verano trae largos días de calor y abundancia, y recuerdo cómo el Padre buscaba comida durante las noches, regresando con extrañas raíces y bayas que nunca antes había visto. La criatura me estaba enseñando sobre la abundancia que existe en estos cañones para aquellos que saben dónde buscar y qué recolectar. He incorporado algunas de esas lecciones en mis propias prácticas ahora, recolectando plantas que antes pasaba por alto sin reconocer, entendiendo las ofrendas del bosque de maneras que mi formación nunca me enseñó. El conocimiento del Pie Grande era profundo y antiguo, transmitido a través de generaciones de su especie, sabiduría acumulada durante siglos de vida en estos lugares salvajes. Al compartir incluso una fracción de ese conocimiento conmigo, el Padre me dio un regalo que se extiende más allá de esas 2 semanas. Cada planta silvestre comestible que recojo ahora es un recordatorio de la generosidad de la criatura, una conexión continua con lo que compartimos. El otoño, con su preparación para los tiempos de escasez, me recuerda con más fuerza por qué el Padre vino a mí en primer lugar. La infección de la cría ocurrió en un momento crítico, justo antes de la estación en que la comida escasea y la supervivencia se vuelve más difícil. Si la cría hubiera muerto por esa infección, habría muerto en el peor momento posible, dejando al Padre enfrentarse al invierno solo con el dolor de la pérdida. Al ayudar a salvar a la cría, ayudé a asegurar que ambos tuvieran una mejor oportunidad de sobrevivir a los difíciles meses venideros. Me gusta imaginarlos en su guarida durante ese primer invierno después de que se fueran, la cría sana y creciendo, el Padre vigilándola con satisfacción, ambos calientes y seguros mientras la nieve caía afuera. Le contó el Padre a la cría sobre mí durante esas largas noches de invierno. Le explicó la criatura de dónde venían los vendajes, qué era la medicina de olor extraño, por qué pasaron tiempo en una vivienda humana. O simplemente aceptó la cría la experiencia como parte de su vida temprana, aún no lo suficientemente mayor para entender lo inusual que fue. Nunca lo sabré. Pero espero que el recuerdo de esas 2 semanas le trajera al Padre algo de consuelo en los momentos difíciles, un recordatorio de que la bondad puede cruzar incluso las fronteras más amplias
El invierno mismo, cuando estoy confinada en la cabaña por el frío y la nieve, es cuando más pienso en las implicaciones más amplias de lo que sucedió. El aislamiento que antes parecía una simple soledad, ahora se siente como una especie de vigilia, una observación y espera de señales de que los pie grandes siguen ahí fuera, todavía sobreviviendo. Escucho el viento y trato de distinguir entre sus sonidos naturales y las llamadas que podrían pertenecer a otra cosa. Examino cada huella en la nieve alrededor de mi cabaña, buscando esa forma de la tora que es casi, pero no del todo, humana. Escaneo la linde del bosque con mis prismáticos, esperando un atisbo de movimiento que no coincida con los patrones de ningún animal conocido. La mayoría de las veces no encuentro nada definitivo, pero ocasionalmente hay algo, una huella que es ligeramente demasiado grande y de forma extraña, un sonido que no encaja del todo, una sensación de ser observada desde el bosque. Estas pequeñas señales ambiguas me sostienen, sugieren que el padre y la cría todavía están cerca, todavía viviendo sus vidas ocultas en estos cañones. No necesito certeza ni pruebas, solo necesito la posibilidad, la esperanza de que sigan ahí fuera en algún lugar. El aislamiento también me ha dado tiempo para desarrollar una especie de práctica espiritual en torno a mi experiencia con los pie grande. Más allá de mis oraciones y lecturas de las escrituras habituales, he creado rituales privados que honran lo que el padre y la cría me enseñaron. En el aniversario de la noche en que el padre apareció por primera vez en mi cabaña, enciendo una vela especial y me siento a meditar, recordando cada detalle de ese aterrador y maravilloso momento. En el aniversario del día en que se fueron, preparo una comida utilizando los alimentos silvestres que el padre me enseñó a recolectar, comiendo lenta y conscientemente, saboreando la conexión con el conocimiento de la criatura. Y en las noches de luna llena, a veces salgo y emito un sonido suave, tratando de imitar la suave llamada retumbante que el padre usaba cuando consolaba a la cría. No espero una respuesta y nunca he recibido una, pero el acto en sí mismo se siente importante. Es mi forma de decir recuerdo, honro lo que compartimos, sigo aquí vigilando este territorio. Estos rituales pueden parecer extraños o incluso paganos para otras personas religiosas, pero se sienten completamente alineados con mi fe. Estoy honrando aspectos de la creación que la mayoría de la gente niega que existan. Estoy reconociendo la conciencia y el espíritu en formas que no encajan en las categorías tradicionales. Estoy celebrando el misterio y la maravilla de una creación que es mucho más compleja de lo que cualquier doctrina puede capturar por completo. Si eso no es práctica espiritual, no sé qué es. Mis relaciones con otros humanos se han vuelto más complicadas desde mi experiencia. Me resulta más difícil entablar conversaciones triviales, más difícil preocuparme por las pequeñas inquietudes y los dramas insignificantes que ocupan la atención de la mayoría de la gente. Cuando los colegas se quejan de frustraciones burocráticas o los familiares cotillean sobre los vecinos, tengo que recordarme que estas cosas les importan a ellos, aunque a mí me parezcan absolutamente insignificantes. He visto algo que pone todo lo demás en contexto, algo que revela cuánto no sabemos sobre el mundo que habitamos. ¿Cómo puedo alterarme por retrasos en el papeleo o conflictos interpersonales cuando sé que los pie grande existen, que seres conscientes viven vidas ocultas justo debajo de las narices de la humanidad? Al mismo tiempo, trato de ser paciente y amable con otras personas, porque están haciendo lo mejor que pueden con la comprensión que tienen. No han sido bendecidos con el conocimiento que yo llevo. No han visto lo que yo he visto. No es su culpa que sus preocupaciones me parezcan pequeñas. Y quién sabe qué experiencias podrían haber tenido que les parecerían igualmente profundas.
experiencias que yo podría descartar o no entender. Todos llevamos conocimientos privados, transformaciones privadas que no podemos compartir completamente con los demás. La mía, simplemente, involucra a los pie grande. También me he vuelto más consciente de cómo hablo de la vida silvestre y la naturaleza. Cuando la gente se refiere a los animales como inferiores a los humanos, como carentes de conciencia o emoción, me encuentro defendiéndolos de maneras que no hacía antes. No puedo hablarles específicamente de los pie grande, pero puedo compartir observaciones sobre la inteligencia y la emoción animal que he presenciado en mi trabajo. Puedo desafiar la suposición de que los humanos estamos completamente separados y somos superiores a otros seres vivos. Puedo abogar por tratar a todas las criaturas con respeto y dignidad, reconociendo que la conciencia existe en muchas formas, algunas de las cuales quizás ni siquiera reconocemos. Estas conversaciones a veces son frustrantes porque la gente a menudo está profundamente arraigada en el excepcionalismo humano, en creer que somos fundamentalmente diferentes y mejores que todo lo demás en este planeta. Pero persisto, plantando semillas que podrían crecer con el tiempo, esperando que poco a poco pueda ayudar a cambiar la forma en que la gente piensa sobre nuestra relación con otros seres vivos. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar lo que el padre y la cría me enseñaron sobre la conciencia que cruza fronteras que creíamos absolutas. Mi trabajo como guardabosques también ha evolucionado de maneras sutiles. Ahora soy más minuciosa al documentar señales inusuales en la naturaleza, no para informes oficiales, sino para mis propios registros privados. Llevo un cuaderno aparte, uno que nunca sale de mi cabaña, donde anoto cualquier cosa que pueda indicar actividad de pie grande, huellas extrañas, sonidos inexplicables, árboles rotos o dispuestos de maneras que sugieren gran fuerza e inteligencia, áreas donde la vida silvestre parece perturbada sin razón aparente. A lo largo de los años, he acumulado una buena colección de estas observaciones, un cuerpo de evidencia que es convincente para mí, aunque otros lo descartarían como coincidencia o mala interpretación. Esta documentación privada tiene múltiples propósitos. Me ayuda a sentirme conectada con el padre y la cría, aunque no los he visto en años. Agudiza mis habilidades de observación, haciéndome más sensible a las señales sutiles del entorno. Y me da la sensación de que estoy contribuyendo algo al conocimiento de estas criaturas, aunque ese conocimiento nunca se comparta públicamente. Algún día, quizás dentro de décadas, alguien podría encontrar este cuaderno junto con este relato escrito y podría entender lo que he estado haciendo todos estos años. O quizás nadie lo vea nunca y seguirá siendo solo mi registro privado de una vigilia continua. Ambas opciones están bien. La documentación no es para obtener reconocimiento o pruebas, es para honrar, recordar y mantenerme conectada con algo que me importa profundamente. También me he vuelto mucho más protectora de las áreas más remotas de mi territorio, los lugares donde sospecho que los pie grande podrían vivir o viajar. Cuando otros guardabosques o investigadores quieren realizar estudios en esas áreas, encuentro razones para disuadirlos. El terreno es demasiado peligroso, digo, o el valor ecológico no justifica la perturbación, o las condiciones climáticas lo hacen desaconsejable. No estoy mintiendo exactamente, todas esas cosas pueden ser ciertas, pero estoy seleccionando qué verdades enfatizar para proteger la privacidad de los pie grande. Algunos de mis colegas probablemente piensan que soy demasiado cautelosa o incluso territorial con mi área asignada. Si supieran mi verdadera motivación, no estoy protegiendo mi terreno. Estoy protegiendo el mundo oculto de criaturas que confiaron en mí en su momento más vulnerable.
Estoy creando una zona de amortiguación entre ellos y la curiosidad humana, la intrusión humana, el potencial humano para hacer daño. Es una protección imperfecta. No puedo controlar todo lo que sucede en estos vastos cañones, pero es lo que puedo ofrecer desde mi posición. El padre arriesgó todo para salvar a su cría. Lo mínimo que puedo hacer es usar la poca autoridad que tengo para preservar la seguridad que necesitan. A lo largo de los años, también he pensado mucho en si podría haber otras personas que hayan tenido experiencias similares. Otros que se hayan encontrado con los Pie Grande y lo hayan mantenido en secreto. Debe haberlos, he decidido. Estas criaturas han coexistido con los humanos durante miles de años, viviendo en los márgenes de nuestros territorios, cruzándose ocasionalmente con nosotros en la naturaleza profunda. Algunos de esos encuentros deben haber sido positivos. Deben haber implicado comunicación y ayuda mutua en lugar de miedo y violencia. ¿Dónde están esas personas ahora? Son como yo, llevando su secreto en silencio, protegiendo a las criaturas que conocieron. Están ahí fuera en otros lugares remotos, vigilando sus propios territorios, guardando su propio pedazo del mundo oculto de los Pie Grande. Me gusta imaginar una red dispersa de guardianes humanos, ninguno de nosotros sabiendo que los otros existen, todos nosotros protegiendo independientemente a estos seres notables. Estaríamos unidos por la experiencia en lugar de la comunicación, vinculados por un compromiso común que cada uno de nosotros ha elegido individualmente. Hay algo hermoso en esa imagen, una comunidad oculta de protectores cuya propia invisibilidad ayuda a preservar lo que protegen. Mientras respire, recordaré al padre y a la cría, protegeré su secreto, vigilaré estos cañones donde viven, honraré la confianza que depositaron en mí y estaré agradecida cada día por el extraordinario regalo de esas 2 semanas en que lo imposible se hizo real, cuando el misterio entró en mi vida y lo cambió todo para siempre. La cría estaría acercándose a la madurez ahora, según mis cálculos, asumiendo que los Pie Grande maduran aproximadamente al mismo ritmo que los humanos, lo cual es pura especulación por mi parte. La imagino fuerte y capaz, habiendo aprendido todas las habilidades necesarias para sobrevivir en estos hermosos y duros cañones. ¿Todavía lleva la cicatriz de esa infección? Hay una marca en su brazo que le recuerda el tiempo en que la enfermedad casi le quitó la vida cuando su padre la llevó a un humano en busca de ayuda. Espero que la cicatriz, si existe, sirva como un recordatorio de resiliencia, de curación, de la bondad que cruzó las fronteras de las especies. Todo animal lleva cicatrices, marcas físicas y emocionales dejadas por los desafíos de la vida. La cicatriz de la cría, si la tiene, contaría una historia de supervivencia contra todo pronóstico, del amor desesperado de un padre, de un humano que eligió la compasión sobre el miedo. Esa es una buena historia para llevar en la carne, un recordatorio de que valió la pena salvarte, de que te amaron lo suficiente como para que alguien lo arriesgara todo. El padre también debe ser mayor ahora, mostrando quizás los primeros signos de la edad, moviéndose un poco más despacio, tomándose más tiempo para descansar. O quizás los Pie Grande envejecen de manera diferente a como imagino, permaneciendo vigorosos por más tiempo o decayendo más rápidamente. No tengo datos, solo especulación y esperanza. Espero que el padre siga siendo fuerte, todavía capaz de proteger y proveer, todavía viviendo con dignidad en los lugares salvajes. La criatura se lo ganó. Se ganó una buena vida después del valor que demostró al venir a mí, después de la confianza que depositó en un miembro de la especie, que representa la mayor amenaza para la existencia de los Pie Grande. A veces imagino lo que pasaría si me los encontrara de nuevo,
si nuestros caminos se cruzaran en la naturaleza después de todos estos años, me reconocerían. Recordaría el padre el tiempo que pasé cuidando de su cría. La cría, ahora adulta, tendría algún recuerdo del extraño tiempo en una cabaña con un humano que hablaba palabras suaves y administraba medicinas curativas. O simplemente me verían como una amenaza potencial, otro humano a evitar. No lo sé, y probablemente nunca lo sabré. Las posibilidades de otro encuentro son increíblemente pequeñas. Han vuelto a su vida oculta, y yo respeto esa frontera. Pero la fantasía persiste, un sueño despierto que me consuela en los momentos difíciles. En este sueño estoy caminando por una sección remota del cañón. Cuando los veo, el padre todavía enorme y fuerte, la cría ahora crecida hasta casi el mismo tamaño. Me reconocen de inmediato, emiten sonidos de saludo y tenemos un momento de reencuentro, de reconocer lo que compartimos y cómo cambió todas nuestras vidas. El padre toca mi medallón de nuevo, ese gesto de conexión y reconocimiento. La cría adulta me muestra su cicatriz, como diciendo, recuerdo, sobreviví, gracias. Y luego se desvanecen de nuevo en el bosque y yo continúo mi caminata con lágrimas corriendo por mi cara, agradecida por un momento más de conexión con estos seres imposibles. Es solo una fantasía, es poco probable que suceda, pero me sostiene de todos modos, me da algo por lo que esperar, incluso mientras acepto que nuestra historia puede haber llegado ya a su conclusión. Eso también estaría bien. Lo que compartimos fue completo en sí mismo, un momento perfecto de conexión que no necesita continuación para ser significativo. El padre necesitaba ayuda, yo se la proporcioné, la cría sobrevivió, volvieron a su mundo. Esa es una buena historia, una historia completa, incluso si termina con una separación permanente. Me he convertido en una especie de defensora de la preservación de la naturaleza de maneras que me sorprenden incluso a mí. Cuando surgen discusiones presupuestarias sobre la expansión de senderos o el aumento del acceso de visitantes a áreas remotas, soy la voz que aboga por mantener las restricciones, por proteger los lugares más salvajes de la intrusión humana. Mis colegas a veces se preguntan ¿por qué me apasiona tanto esto? ¿Por qué me importa tanto mantener ciertas áreas inaccesibles? Les doy argumentos razonables sobre la protección del ecosistema, sobre el valor de los lugares verdaderamente salvajes, sobre no amar la naturaleza hasta la muerte a través de la sobrevisitación. Todo eso es cierto, pero no es toda la verdad. La verdad completa es que estoy protegiendo un territorio que no es solo mío, que no es solo para la recreación humana, que sirve de hogar a seres cuya existencia depende de la lejanía y el secretismo. Cada sendero que no se construye, cada camino de acceso que no se amplía, cada cuota de visitantes que limita la presencia humana son victorias para los pie grande, aunque nadie lo sepa. Son formas en las que puedo usar mi posición e influencia para protegerlos sin revelar nunca su existencia. Es una protección indirecta, insuficiente, pero mejor que nada. Y se ha convertido en parte del trabajo de mi vida, la cara pública de mi compromiso privado. Mi fe se ha profundizado y ha evolucionado desde mi encuentro con el padre y la cría, volviéndose menos sobre doctrinas específicas y más sobre el asombro, el misterio y el reconocimiento de lo sagrado en formas inesperadas. Todavía leo mi Biblia, sigo rezando regularmente, todavía me considero una persona de fe, pero mi comprensión de lo que significa la fe se ha expandido más allá de los límites con los que crecí. La fe ahora significa estar abierta a lo imposible, significa reconocer la conciencia y el espíritu en formas que no coinciden con las plantillas humanas.
Significa aceptar que la creación es mucho más extraña y maravillosa de lo que cualquier texto religioso puede capturar por completo. El padre y la cría se convirtieron en parte de mi vida espiritual, no como objetos de adoración, sino como recordatorios de lo que es posible cuando permanecemos abiertos al misterio. Cuando rezo ahora, a menudo incluyo agradecimientos por el privilegio de ese encuentro, por haber sido elegida para ayudar, por haber visto algo que la mayoría de los humanos nunca verá. Rezo por la continua seguridad y bienestar de todos los pie grande donde quiera que estén. Rezo por sabiduría en cómo protejo su secreto. Y rezo para que cuando llegue mi hora de dejar esta vida, haya honrado la confianza depositada en mí, que haya sido fiel al compromiso que hice la noche en que seguí al Padre en el oscuro bosque. Estas oraciones se sienten tan auténticas e importantes como cualquiera que haya ofrecido. Vienen de un lugar de profunda gratitud y profundo respeto. Reconocen que lo sagrado existe en formas que las Escrituras no describen explícitamente, que las maravillas de la creación exceden la capacidad humana para catalogar o comprender. Los Pie Grande me enseñaron esa lección y la honro a través de la oración y la acción, a través de la defensa pública y la vigilia privada, a través de las decisiones diarias que tomo sobre cómo vivir en este mundo. Mi vida ha sido más rica y significativa gracias a esas 2 semanas de lo que nunca podría haber sido de otra manera. Sí, he pasado años en un relativo aislamiento, manteniendo un secreto que nunca podré compartir por completo, vigilando un territorio que nadie sabe que necesita vigilancia. Pero eso ha sido un privilegio, no un sacrificio. Se me ha dado un propósito y un significado que la mayoría de la gente busca durante toda su vida sin encontrarlo. He experimentado un asombro genuino, del tipo que te transforma fundamentalmente. He formado una conexión con seres que trascienden las categorías normales de entendimiento y he aprendido lecciones sobre la compasión, el valor, la fe y la naturaleza de la conciencia que me han hecho una mejor persona, una mejor guardabosques, una mejor administradora de los lugares salvajes. Cuando finalmente deje este puesto, ya sea por jubilación o por muerte, me iré sabiendo que mi tiempo aquí importó más allá de los deberes oficiales que desempeñé. Sí, supervisé poblaciones de vida silvestre, presenté informes y mantuve senderos, pero más importante aún, protegí un secreto que necesitaba protección. Vigilé a seres que necesitaban ser vigilados. Mantuve la fe con criaturas que depositaron su confianza en mí en su momento más vulnerable. Ese es un legado suficiente para cualquier vida. El cañón continuará después de que me haya ido, como continuó antes de que yo llegara. Los ciclos de las estaciones, la vida y la muerte persistirán, y en algún lugar de los lugares ocultos, los Pie Grande continuarán sus propios ciclos, viviendo sus vidas en paz y secreto, criando a sus jóvenes, manteniendo sus antiguas costumbres. No me necesitan para seguir existiendo, pero me gusta pensar que tener al menos un aliado humano, una persona que conoce su secreto y lo protege, hace que su supervivencia sea un poco más segura. Quizás mi defensa de la preservación de la naturaleza ayudará a mantener el hábitat que necesitan. Quizás mi discreción los mantendrá ocultos de aquellos que los explotarían. Quizás mi simple presencia aquí, vigilando y cuidando, les proporciona una pequeña medida de seguridad. O quizás no. Quizás mi impacto ha sido insignificante y estarían bien de todos modos. Pero he hecho lo que he podido con el conocimiento que se me dio. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. El padre y la cría cambiaron mi vida, me dieron un regalo inconmensurable, me mostraron maravillas que nunca imaginé que existieran. A cambio, he dedicado mi vida a protegerlos a ellos y a su especie, a guardar su secreto,
a abogar por los lugares salvajes que necesitan para sobrevivir. Es un intercambio justo, una reciprocidad equitativa, un dar mutuo que honra a ambas partes, y estoy agradecida por ello cada día. El sol se pone sobre las paredes del cañón mientras escribo estas últimas palabras, pintándolo todo de tonos dorados, ámbar y púrpura oscuro. Pronto oscurecerá, y encenderé mi farol y prepararé mi cena. Quizás esta noche oiga sonidos del bosque que me recuerden las llamadas del Padre. Quizás vea movimiento en la linde del bosque que podría ser o no un pie grande, comprobando al humano que una vez ayudó a salvar la vida de una cría. O quizás la noche sea tranquila y ordinaria, llena solo de los sonidos habituales de la naturaleza. De cualquier manera, daré las gracias. Gracias por este día, por esta vida, por esta extraordinaria experiencia que dio forma a todo lo que he llegado a ser. Gracias por el valor del Padre y la confianza de la cría. Gracias por haber sido elegida para presenciar lo imposible, para participar en un milagro, para formar lazos que trascendieron todas las barreras. Y gracias, sobre todo, por la oportunidad de pasar mi vida protegiendo algo precioso, algo sagrado, algo que merece permanecer oculto y libre. Eso es la gracia. Eso es una bendición. Es todo lo que podría haber esperado y más de lo que merecía. El Padre y la cría me dieron eso, y honraré su regalo hasta mi último aliento.